buenas tardes, bienvenidos nuevamente al podcast de Ingeniería Industrial. En esta ocasión nos acompaña el doctor Carlos Trenado desde Frankfurt, Alemania. El doctor Carlos Trenado tiene una carrera en matemáticas avanzadas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente a eso, hizo una maestría en matemáticas en la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos y dio el salto a Europa con un doctorado en neurociencias en Alemania. Y con el doctor Carlos Trenado vamos a hablar acerca de esto, de la neurociencia, el cerebro, el aprendizaje, inteligencia artificial y estos temas que como están en el plano de la educación superior y cómo es importante conocer cómo aprendemos, la importancia de la neurociencia para entender el cerebro y de estos temas en el que el doctor es experto. Doctor, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, César. Estoy muy contento de poder compartir y bueno, es un placer estar con ustedes. Sí. Perfecto, doctor. La primera pregunta, ¿por qué estudiar matemáticas avanzadas y después hacer el cambio a la neurociencia? ¿Cuál fue el motivo detrás de esto? Claro, eh, mi historia en particular es algo un poco circunstancial porque yo empecé estudiando, digamos, matemáticas puras, lo que le llaman matemáticas puras, es decir, matemáticas muy abstractas que tienen que ver más con álgebra, con topología, otro tipo de matemáticas que quizá no tendrían una aplicación directa, pero que son, importantes. Y, curiosamente, durante mis estudios de matemáticas, empecé a tener contacto, digamos, con ciertas aplicaciones en biología. Y esas aplicaciones en biología me abrieron un panorama interesante de ver que las matemáticas no solamente es algo abstracto, pero pueden estar ligados a aspectos de la biología y el aspectos de la naturaleza. Y eso me empezó a abrir el panorama de cómo es que las matemáticas se pueden ligar, por ejemplo, a cuestiones que tienen que ver con nuestra vida, como el aspecto biológico, el cerebro, y obviamente la parte de ingeniería, que bueno, eso es más que obvio decirlo, pero todas las aplicaciones que existen. Entonces, bueno, parece que eso nos liga mucho al mundo real, al mundo de aplicaciones en las matemáticas, sí. Muy bien, doctor. Se inclina por las matemáticas, que es considerada una de las invenciones, de las más importantes invenciones de la humanidad, y liga las matemáticas con el cerebro, que es uno de los, que es un órgano magnífico, que es un órgano que todos lo tenemos, y por ahí alrededor de un dato que hay 1.000 millones de sinapsis, que son las conexiones entre las neuronas, y que tenemos alrededor en promedio de 86.000 neuronas, que esto obviamente somos conexiones neuronales y generamos aprendizaje de estudiar las matemáticas, una invención, una de las mejores invenciones de la humanidad, a estudiar el cerebro. En ese paso, ¿qué es lo que ha aprendido y de qué se ha sorprendido el doctor Carlos Trenado? Sí. Bueno, mi paso es importante en el aspecto de que yo empecé como matemático a realizar modelos, el modelamiento computacional. Es decir, empecé a tratar de representar algunos aspectos físicos mediante ecuaciones, vamos a decirlo, o mediante expresiones matemáticas. De forma, digamos, sorpresiva, me encontré con el cerebro y que podríamos, modelos matemáticos de las neuronas que ya se habían desarrollado en tiempo anterior y Hodgkin and Huxley en Inglaterra empezaron a formular modelos matemáticos de neuronas, pero empezó a haber una corriente de, digamos, conectar esos modelos y hacer redes neuronales que nos permitían, por ejemplo, estudiar en forma, digamos, decir, más realista el cerebro mediante modelamiento computacional. Eso es lo que a mí me atrajo mucho, de poder entender el cerebro mediante simulaciones y modelos matemáticos, y eso nos podía conectar a lo que era la matemática en las neurociencias computacionales. Y esa es una entrada, yo creo que todos los matemáticos tienen acceso a modelamiento computacional y a aspectos que tienen que ver con las simulaciones, cómo podemos simularlo, los aspectos del cerebro. Esa es la parte que también es importante. Ujú. En algunas de las ocasiones vemos al cerebro como ese gran órgano y la actividad cerebral que todos los días utilizamos y que todos los días generamos, pero hay un mundo todavía por descubrir y quizá no le damos la importancia porque ahorita el tema de la inteligencia artificial precisamente o del el chat GPT, pero tenemos en nosotros, cada uno tiene con nosotros un órgano que pasa 1.5 kilos, que funciona con 20 vatios y hace procesamientos
más sorprendentes que la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos comparar esas dos situaciones? Claro, el cerebro humano es un órgano que ha evolucionado y es un órgano que tiene, no fue una evolución de un día, es miles de años lo que ha pasado en procesos biológicos en la Tierra. Entonces somos el resultado de una evolución y de una especialización que ha ocurrido en las neuronas, estas células que componen nuestro cerebro. De alguna manera, esas conexiones del cerebro, esa estructura, nos permite tener, por ejemplo, creatividad, nos permite tener, empatía, nos permite tener, responder a, tú sabes, a todos los estímulos que están afuera de nosotros y sobre todo sobrevivir, ¿verdad? Porque si no tuviéramos, digamos, la capacidad de responder a los peligros que están afuera, pues de alguna manera los seres humanos se hubieran extinguido, ¿no? Entonces el cerebro tiene esas capacidades que son, notables, ¿no? De poder, digamos, hacer cosas no predecibles de alguna manera. Entonces, bueno, digamos, la inteligencia artificial es algo que es un cómputo masivo que ha surgido en últimos años debido al desarrollo de las computadoras y el desarrollo de las tecnologías como Internet. Y eso es algo que es computacionalmente poderoso, pero, como dices tú, nuestro cerebro nos hace, eh, digamos, poder hacer, procesos que son muy humanos, digamos. Es algo que es, importante entender, que el cerebro humano nos permite realizar procesos que son realmente muy de nosotros y que todavía, digamos, un algoritmo como es, la inteligencia artificial, no permite totalmente emular. En este momento, digamos, quiero decirlo, quizás no sea alguna vez, pero de momento no se puede, por ejemplo, emular ciertos aspectos, como la metacognición, digamos, el aspecto metacognitivo, la empatía, o el aspecto de la creatividad humana, que también sigue siendo muy especial. Y son aspectos, digamos, que son muy de nosotros los humanos, ¿no? Sí, La función más importante del cerebro es el aprendizaje. ¿Por qué? ¿Por qué es el aprendizaje? Somos frutos de actividad neuronal, además de que aprender es modificar los parámetros que tenemos establecidos en el cerebro. Y una parte de sus estudios tiene que ver con el aprendizaje. ¿Qué es lo que está estudiando con el aprendizaje, doctor? claro. Este, resulta demasiado obvio decirlo, pero a veces perdemos de vista la noción de que nosotros aprendemos debido a nuestro cerebro, a que nuestro cerebro cambia mediante las experiencias a los que nos exponemos. Existe algo que se llama la plasticidad y hace que el cerebro está continuamente cambiando. Es decir, somos expuestos a experiencias, somos expuestos a diversos factores de nuestro mundo real, externo, y nuestro cerebro se está adaptando a esos factores. Eso se llama plasticidad cerebral. Entonces, la plasticidad son cambios que se pueden, digamos, motivar, digamos, tecnologías han demostrado en los últimos 20 años que podemos realmente modular esos aspectos de plasticidad que quizá podrían ayudarnos a aprender mejor, podrían ayudarnos a mejorar nuestro aprendizaje y basado también en aspectos de comportamiento y de hábitos, de estudio de hábitos y de experiencias. Recordemos que cada ser humano es diferente, la estructura cerebral de 2 personas puede ser totalmente diferente, al igual que sus experiencias. Eso es algo importante notar. La gente puede aprender en forma diferente. Puede haber personas que tienen, por ejemplo, visualmente tienen una capacidad visual mejor, y hay personas que pueden, digamos, abstraer ideas de otra manera. Es decir, el aprendizaje es independiente y es diferente en las personas. Por lo tanto, es importante considerar aspectos del cerebro, tanto como aspectos de estrategias de aprendizaje, digamos, por decirlo así. Sí, Muy bien, doctor. En este panorama actual de sociedad del conocimiento, globalización y demás, tuvimos la oportunidad de estar en enero en esa conferencia del futuro de la educación. ¿Cómo debe ser el futuro de la educación y el estudiante? ¿A qué se debe adaptar? No solo el estudiante, también los docentes, con tantos elementos de inteligencia artificial, tecnología y demás, pero el cerebro sigue ahí, va a seguir ahí. ¿Cómo podemos maximizar su potencial y exponernos a actividades que nos dejen un aprendizaje en un ambiente de tantos distractores?
Absolutamente, César. Digo, esto es algo muy importante porque hoy en día estamos expuestos, tenemos muchas facilidades, podemos hacer uso de toda la información que el Internet nos provee, podemos hacer uso, digamos, de ChatGPT, que es una herramienta que nos puede, digamos, ayudar a organizar información, nos puede ayudar, digamos, a incluso a recopilar cosas complejas, digamos, en información estructurada. La parte que es crucial entender también es de que toda la inteligencia artificial y el ChatGPT y todas estas herramientas, los teléfonos móviles, realmente nos facilitan nuestra vida, pero debemos verlos como una herramienta en sí. Es decir, nosotros debemos enfocarnos en la capacidad de aprendizaje, no debemos perder de vista que el cerebro es, la parte central de nuestro aprendizaje. Es lo que tenemos que desarrollar, la capacidad cerebral y la capacidad humana de alcanzar un potencial, digamos. Entonces, yo veo así como que las herramientas, tecnológicas deben de ser usadas como eso, como herramientas que nos permiten realmente alcanzar el aprendizaje y ser usados de forma inteligente. Y ese es el reto que tenemos hoy en día. ¿Cómo podemos hacer uso de todo eso de manera inteligente para que podamos alcanzar ese potencial de aprendizaje en cada uno de los seres humanos? Porque bueno, yo creo que en principio todo el mundo tiene un potencial y cómo puede desarrollar ese potencial y cómo podemos adaptar mejor esas tecnologías, exactamente. Ujú. Sí, Doctor, en algún momento en la conversación que hemos tenido es que las capacidades o las habilidades de los estudiantes, de los nuevos profesionistas, van migrando y quizás se ven bombardeados con aquello de que la inteligencia artificial te va a quitar el trabajo, los puestos de trabajo van a desaparecer. ¿Cómo se debe de adaptar el estudiante para que la creatividad nos siga distinguiendo de las máquinas y ese conjunto de parámetros que todavía nos hacen distinguirnos de aquellos sistemas computacionales o el término ahora de computación espacial? claro. Sí, bueno, yo creo que eso es algo que a todos nos preocupa, es notable realmente porque vemos ejemplos como que hoy en día la inteligencia artificial es capaz de derrotarnos en el ajedrez, por ejemplo, en el juego de Go. Hay numerosos ejemplos donde podemos ver que el cómputo masivo de la inteligencia artificial sobrepasa la capacidad humana. Pero eso no es algo sorpresivo si lo podemos ver así, porque en realidad se entiende y sabemos que el cerebro humano tiene una capacidad limitada. Eso es algo importante entender. Nuestro cerebro, así como nuestras aptitudes como atención, tienen capacidad limitada debido a que hay mecanismos de habituación. Es decir, biológicamente nuestro cerebro no puede permitirse una maximización de las capacidades en forma ilimitada, porque eso rompería un balance biológico que existe. Algo importante que es que entender que realmente la biología es muy inteligente. Es decir, hace que el cerebro alcance ciertos niveles, pero los reduce también. Es decir, no podemos tener una atención ilimitada, digamos. Tenemos que balancear todas nuestras capacidades. Pero de alguna manera, aún así, nuestro cerebro posee una capacidad increíble también de imaginación y de metacognición. Es decir, podemos, nosotros mismos preguntarnos y evaluarnos en nuestro pensamiento. Es algo que hoy en día todavía un algoritmo no puede hacer. No puede autoevaluarse. Autoevaluarse en el sentido del pensamiento. Tú, por ejemplo, tienes un aspecto metacognitivo, puedes autoevaluarte, ¿es correcto? Te preguntas a ti mismo si lo que estás haciendo tiene sentido y puedes corregirlo. Eso es algo que todavía una máquina o un robot no tiene. Y yo creo que muchos científicos, muchos están intentando, digamos, imitar ese proceso, digamos, ese proceso metacognitivo. Es decir, eso nosotros lo tenemos aspectos, pero es puramente biológico. Entendamos que la inteligencia artificial no trabaja como en el cerebro humano. Son algoritmos simplificados con alto cómputo, pero todavía no están totalmente inspirados en el aspecto biológico de los seres humanos. Entonces, eso es algo que es importante distinguirlo. Son herramientas que surgen de nosotros, son herramientas que se desarrollan a partir de nuestra inteligencia y son un modelo, digamos, de nosotros. Entonces, siempre debemos de considerar que, bueno, que estas herramientas nos deberían permitir alcanzar
un mejor nivel en todos los aspectos de la vida humana, pero no controlar nuestra vida o no controlar como un centro de destruir a los seres humanos, quiero decir. Se tiene que pensar filosóficamente que son herramientas a nuestro servicio o son herramientas diseñadas por nosotros. En cierta manera, nosotros somos la entidad que debemos controlar a estos sistemas y usarlos para nuestro beneficio y usarlos para mejorar. Muy bien, doctor. ¿En qué nivel nos encontramos del estudio del cerebro? ¿En qué nivel se encuentra la neurociencia en este momento? Porque no es algo nuevo que se ha estudiado. Sin embargo, ahora con el uso de las tecnologías, resonancias magnéticas, no esperamos a que la persona fallezca para poder obtener el cerebro y hacer los estudios. Ahorita podemos ver que zonas del cerebro se estimulan al escuchar una canción, al leer algo, al lenguaje, y todo ese tipo de situaciones. ¿En qué nivel estamos de conocimiento del cerebro? Claro, yo creo que hoy en día, estamos aún, es muy interesante. Yo creo que estamos viviendo una etapa muy motivante, yo diría, muy, muy interesante, ¿no? Porque hoy en día estamos llevando incluso las neurociencias a la vida diaria. Más que nada se está abriendo las neurociencias a aplicaciones reales. Por ejemplo, hemos trabajado por ejemplo, registrando la actividad cerebral en situaciones, por ejemplo, donde las personas están, en presencia de un concierto, ¿no? Imagínate que estás en un concierto de música clásica o de ballet y estás disfrutando algo de arte y algo está sucediendo en tu cerebro, algo está pasando, no solo en tus emociones, pero en tu actividad cerebral. Hoy en día hay experimentos, estudios donde ya se está midiendo, por ejemplo, las respuestas en situaciones, por ejemplo, reales, donde, por ejemplo, alumnos podrían estar en una clase, personas podrían estar en un teatro, individuos podrían estar en ciertas situaciones. Y es yo creo que a donde va todo. Queremos entender en forma extensa la actividad humana y cómo eso modifica nuestro comportamiento y cómo es eso que nos ayuda. Claro, es algo que es intrínsecamente importante porque tenemos que llegar a entender lo más que podamos nuestro cerebro, porque esa es la parte central de nuestra inteligencia, ¿no? De los humanos. Entonces, pues hay experimentos a diferentes niveles, ¿no? Ha aumentado las tecnologías de estimulación, la estimulación profunda del cerebro, hay tecnologías de neurofeedback que te permiten regular información. Hay hoy en día más conocimiento y se está haciendo más prevalente, digamos, la de neurociencias. En la educación es algo que va a venir en los siguientes 10, 15 años. Cómo es que la educación se va a adaptar usando las neurociencias, cómo es que la neuropsiquiatría, por ejemplo, nos va a ayudar a mejorar nuestra salud mental, cómo es que eso nos va a permitir, digamos, pues regular los procesos de estrés que a los que estamos sometidos hoy en día. Tú sabes, la vida diaria nos mantiene en un continuo estrés. Y las neurociencias van a ser importantes porque necesitamos entender cómo regular ese estrés y necesitamos hoy en día más que nunca ser resilientes, ¿no? Son aspectos que yo creo que ya están permeando en la vida diaria de todas las personas y las neurociencias están adquiriendo mayor importancia en esos aspectos, ¿no? La salud mental, la educación, incluso las nuevas tecnologías como la realidad virtual, que también es algo importante entender. Entonces, bueno, es un momento increíble, yo creo, y yo quisiera comentar que, bueno, que a todas las personas, que a los jóvenes, a todas las personas que estén, pues, interesadas en esos aspectos, pues que deben de entrar, ¿no? Porque es algo que, pues, que es, de momento muy importante. Sí, Muy bien, doctor. Lo llevamos a todas partes nos acompaña el cerebro. Hay que cuidarlo, hay que alimentarlo, hay que ayudarle a que pueda desarrollar sus funciones de la mejor manera posible. ¿Cuáles serían las recomendaciones que en este momento la neurociencia dice para cuidar y maximizar el potencial de nuestro cerebro? Que claro. solamente es 1,5 kilos y lo que sorprende funciona con 20 volts nada más. Y para inteligencia artificial se necesita gran cantidad de energía para las máquinas, para hacer los cómputos, para hacer lo demás. Y quizás nosotros con una barra de chocolates podemos encender esa gran maquinaria que es el cerebro. ¿Cuál es la recomendación? Exacto, es lo que acabas de decir es mágico,
ese es precisamente el resultado de esta evolución de la que estamos hablando, de esta evolución biológica que ha creado este órgano tan complejo y tan pues, con esa capacidad, ¿no? Yo creo que es una responsabilidad hoy en día de, como te comentaba, hemos estado en los últimos años expuestos a situaciones de gravedad como el COVID y donde tuvimos, wow, un aislamiento profundo, los seres humanos se aislaron. Entonces, yo creo que algo que hemos entendido es de que el ser humano es un ente social, ¿no? Y por más que, por ejemplo, podamos comunicarnos por redes sociales, por, no sé, por medios de a distancia de comunicación, todavía requerimos ese contacto humano que nos permite, tú sabes, comunicarnos y nos permite retroalimentarnos con otros seres humanos. Importante también es, la actividad física. Yo creo que hoy en día se ha demostrado que si tú eres una persona que tiene una actividad física más constante, la actividad cerebral se fortalece y también existe mejor, capacidad, digamos. Si tú, por ejemplo, no tienes que estar haciendo mucho ejercicio, pero si, por ejemplo, en el día realizas media hora, media hora de caminar, media hora de realizar actividades físicas, creo que eso va a beneficiar mucho a tu actividad cerebral, ¿verdad? Y los hábitos realmente, tus hábitos también son importantes. Algo también sería también considerar que los medios de redes sociales y comunicaciones es algo que están absorbiendo hoy en día mucho a los jóvenes. Entonces, yo creo que es importante regular el contacto a veces quizá un poquito en cuanto a permitir que tu cerebro como órgano realice actividades que tú puedas, razonar, que tú puedas pensar, pero que no estés atado a, por ejemplo, a dispositivos, que tú permitas, tu imaginación, tu creatividad, por ejemplo. Años atrás, quizá el aprendizaje fue muy basado en eso, ¿no? Porque debido a la ausencia de medios de comunicación, Internet y eso, propiciaba que, bueno, la gente quizás, pues recibía ciertos conceptos y la información no era disponible. Entonces tú tenías que imaginarte cosas, tenías que abstraer muchas ideas y eso es algo que era bastante útil. Hoy en día yo creo que eso quizás un poquito se ha perdido porque quizás se tiende mucho a querer usar los sistemas y captar información, pero no solo se trata de captar información, pero cómo esa información puede ser usada en forma inteligente. ¿Cómo es que tú puedes, organizar en tu cerebro esa información y crear incluso cosas nuevas a partir de esa información que se usa? Entonces, yo creo que es esa parte crucial y un mensaje, digamos, hacia todas las personas, ¿no? Que no dejen que su cerebro se duerma, que lo usen realmente, que su capacidad de razonamiento y, digamos, deja un poquito al lado a veces, por momentos, toda la información que te provee Internet y dedícate un poco a pensar y a razonar un poco en conceptos, sin usar, digamos, aspectos tecnológicos, pero usando tu imaginación y tu creatividad. Sí, sí. Para prepararme para platicar con usted, porque es algo muy retador, encontré una frase que dice, no podemos aprender de forma pasiva. Y creo que solidifica esta idea que usted menciona, hay que mantener al cerebro activo, hay que buscar que esa plasticidad se desarrolle cada vez de mejor manera, porque al final de cuentas, cuando aprendemos, creamos en nuestro cerebro, creamos en nuestra cabeza eh, un, representamos los parámetros exteriores y cada vez que aprendemos algo nuevo lo reformulamos y es una constante innovación del pensamiento. Doctor, para lograr esos ejercicios, ¿cuáles serían las actividades cotidianas que deberíamos de hacer y de dejar de hacer? Ya mencionó algo, no estar tan pegado a los dispositivos móviles, pero para maximizar ese aprendizaje, los estudiantes cómo pueden volverse más capaces, más competentes y uno como docente o profesionista todavía tener esa dinámica hacia el aprendizaje que tanto bien nos hace para nuestro cerebro. Sí, yo creo que algo importante, algo que yo observo en mí mismo quizás es, a veces estoy pensando en un problema o estoy trabajando en algún tópico y resulta que estoy por largas horas en eso y ya llega un tiempo en que no soy productivo. Lo importante es romper esa rutina, tienes que tu cerebro es un órgano que necesita cambios. Y yo creo que algo que uno tiene que hacer es, ten cambios, o sea, puedes dedicar por ejemplo, un tiempo de estudio,
pero, por ejemplo, salte a caminar o haz un break o haz algo. Es decir, el cerebro necesita cambios, necesita como una especie como de retroalimentación, digamos. Si tú, por ejemplo, estudias continuamente todo el tiempo, quizás no es una buena estrategia, pero, por ejemplo, si estudias por periodos, haces un cambio, por ejemplo, caminas, no sé, o quizás escuchas un poco música, entonces vuelves a estudiar otra vez. Son aspectos que son simples, pero es importante entenderlo, ¿no? La novedad del cerebro como que tiene aspectos de consolidación, ¿no? Durante el sueño es importante dormir, ¿no? Es importante entender que durante el sueño mucha de la información que aprendemos se consolida en el cerebro. Es un aspecto de la consolidación que existe en el sueño. Entonces, pues hoy en día se sabe mucho al respecto, ¿verdad? Se sabe mucho de eso. Como mencionaba, 2 seres humanos no tienen el mismo cerebro, la conectividad de sus cerebros es diferente, incluso sus experiencias son diferentes, su forma de aprender es diferente. A veces es un poco extraño, porque hoy en día quizás pensamos que, bueno, un método puede ser útil para todos, pero hoy en día caemos en el aspecto de que la educación puede ser un poco individualizada. Es decir, hay estrategias que funcionan mejor para ciertas personas, otro tipo de personas aprenden mejor, digamos, separadamente, no en grupos. Es decir, hay diferentes estilos y uno tiene que aprender a entender cuál es el mejor estilo que le conviene para trabajar, ¿no? Para aprender. Y, y sobre todo, pues, yo creo que saber, pues, compartir información, saber realmente sentarse y poder aprender con otros. Yo creo que hoy en día es algo crucial, es algo muy importante. Muy bien, doctor. Para ir acotando la conversación, ¿qué le recomendaría o cuál fuera el consejo que le hubiera dado a Carlos Trenado, que estaba en la Facultad de Matemáticas en la UNAM en quinto semestre, o al que comenzó su posgrado en Nuevo México, o al que llegó a Alemania? ¿Cuál sería el consejo que le podría dar? Claro, yo creo que el consejo es, que cuando tú estás, digamos, en tu estudio es difícil visualizar toda la, como dicen en inglés, the big picture. Tú todavía no tienes una visión global de las cosas. Entonces, en ese momento, bueno, tú aprendes muchas cosas. Yo diría, prueba lo más que puedas, prueba muchas cosas, no tengas miedo, es decir, adéntrate a diferentes temas. Hoy en día lo más interesante es interdisciplinario, debo recalcar. Las cosas más interesantes, las ideas, realmente no solo están enfocadas en una sola disciplina. Hoy en día lo más interesante, los problemas, los retos, involucran matemáticas, ingeniería, si tú quieres, diferentes aspectos biológicos, es decir, es muy interdisciplinario el aspecto. Y yo creo que es bueno abrirse, tener la mente abierta y ver situaciones o ver aplicaciones saliéndote de tu zona de confort, no te conformes, estás trabajando en una área, ábrete a otros campos, puedes pensar en diferentes aspectos hoy en día. Es importante aprender de varias cosas, aprender a interactuar con otros, porque hoy en día tanto los proyectos como los trabajos, se trata de equipos de diferentes, especialidades, ¿no? Entonces, es importante saber comunicarse con otros, saber entender y escuchar a otros, saber, cooperar con otros. Creo que es un aspecto que le recomendaría mucho a los jóvenes. No se enfoquen en su área, ábranse un poco más, tengan una mentalidad abierta y sobre todo, sean emprendedores, no, colaboren con otros, traten de comunicarse y de no cerrarse en sus propias áreas. Eso es algo importante. A medida que van avanzando, van a encontrar, su camino, que no, a lo mejor mucha gente no lo encuentra tan pronto y va a tener más tiempo para poder encontrar lo que realmente te apasiona y donde tú puedes, pues, poner todo tu potencial, alcanzar tus objetivos, ¿no? Eso es algo importante, sí, sí, Muy bien, doctor. Pues usted es un ejemplo de una persona que en la conversación que llegó con pocos dólares a Estados Unidos, después emigró a Alemania sin conocer completamente el idioma y 25 años lleva fuera de México. Es un caso de éxito y le agradezco que haya tenido
pues que me haya brindado la oportunidad de esta conversación y yo estoy seguro que no va a ser la única, que podamos seguir desarrollando esa comunicación de la que habla, abriéndose a nuevos proyectos y abriendo la nueva oportunidad de mejorar el aprendizaje, porque al final de cuentas, eso hay que reconocerlo en usted, tiene la idea de que en México también se pueden hacer cosas que nos hagan prosperar como sociedad y también que podamos apoyar a los estudiantes ante esta nueva sociedad del conocimiento y estas nuevas competencias que se necesitan y hacerle frente a todo lo que viene de la mejor manera. Doctor, le agradezco que me haya brindado la oportunidad de tener la conversación con usted. Muchas gracias, César. Igual estoy muy contento y pues es un gran placer y pues más que nada motivar a todos los jóvenes, a todas las personas que realmente pongan su empeño, su profesionalismo y pues bueno, hay que sacar a México adelante y se puede hacer cosas muy, muy importantes en México, claro que sí. Sí, son- Perfecto, doctor. Pues bueno, pues muchas gracias por la conversación. Los invitamos a todos a que se suscriban al canal. Hay conversaciones muy interesantes y estoy seguro que el doctor Carlos Trenado nos acompañará en más de una ocasión. Muchas gracias y saludos. muchas gracias, hasta la vista. Bye.